¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de formación y desarrollo, reforma sobre subcontratación. Solamente recordarles que esta actividad será grabada. Si tienen algún inconveniente, por favor, háganoslo saber para llevar a cabo la edición correspondiente. Si viven alguna condición de discapacidad, también indíquenos si requieren algún tipo de apoyo. Por último, no olviden colocar su nombre completo a través del chat y también indicándonos de qué IAP nos acompañan. Le cedemos la palabra al maestro Israel Payán Escalante. Maestro, buenas tardes. Maestro Hola, Israel. buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bien. Qué bueno, me da gusto estar otra vez con ustedes. Vamos a continuar con esta charla. Fer, mandé por ahí una presentación, si me puedes hacer favor de transmitirla, en lo que vamos platicando. Bueno, la sesión pasada nos quedamos hasta la sustitución patronal. Referíamos que en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la sustitución patronal, se determinó un nuevo mecanismo de control en cuanto a la transferencia de empleados de una empresa a otra. Platicábamos que antes de la reforma, pues era relativamente sencillo transmitir personal de una empresa a otra, simplemente se daba de baja en una, en el Seguro Social, no había ni siquiera un pago de algún finiquito ni indemnización y se daba de alta en otra empresa. Entonces, de tal manera que el nuevo patrón pues era totalmente, para los efectos legales, el titular de la relación laboral con ese trabajador o con esos trabajadores sin mayor trámite. Ahora no funciona así. Los requisitos, uno de los requisitos, más bien el principal requisito que se estableció en la reforma en cuanto a la sustitución patronal, es que para que haya sustitución patronal se deben transmitir los activos o los bienes objeto de la empresa conjuntamente con los empleados. De tal manera que si no hay transmisión de activos o de bienes, no surte efectos la sustitución patronal y por ende el patrón, por decirlo así, antiguo, sigue siendo para todos los efectos legales el patrón y no se configura ninguna transmisión de trabajadores. Bueno, ¿qué más hay en la Ley Federal del Trabajo? En la sesión pasada nos faltó ver las multas. Que es vámonos un poquito más más adelante, Fer. Hicimos un cuadro de multas. PTU, ahí está. Ahí está. En cuanto a las multas, fíjense ustedes que se establecen nuevas multas. Ya la Ley Federal del Trabajo establecía diversas multas en materia de inspección y de cumplimiento a las normas y diversas normas oficiales mexicanas aplicables en los centros de trabajo. Y ahora se añade el no permitir la inspección y vigilancia de la Secretaría de Trabajo, una multa que va de los 22,405 a los 448,100. Sí hay bastante margen para que la autoridad pueda individualizar la multa, pero si nos vamos al máximo, pues tenemos que es una multa hasta de 448,100, es alta. También se establece una multa por realizar la subcontratación prohibida. Esto es la que se refiere al artículo 12. Recordemos que el artículo 12 señala expresamente que queda prohibida la subcontratación de personal. No la subcontratación de servicios especializados, sino más bien la subcontratación de personal. Que, por comentarles algo, nos hemos encontrado de manera natural
que hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen por objeto, como objeto social, el establecimiento de, proporcionar personal o suministrar personal o la subcontratación de personal. Al día de hoy eso está prohibido. Eso está prohibido por el artículo 12. Es decir, si alguna empresa tiene por objeto la subcontratación de personal, entonces tendríamos que, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tendría que liquidarse o disolverse, porque una de las causales de disolución es que tenga un objeto ilícito. Entonces ahora cobra relevancia porque muchas tienen objeto ilícito, muchas empresas que ahora tendrán que adecuar sus objetos sociales a la nueva reforma. Entonces, bueno, eso como dato relevante, porque realizar la subcontratación prohibida, que es a la que nos referimos, ya también es una causal, podría ser una causal de disolución de alguna empresa que se dedique a eso, que tenga por objeto eso. Incluso los contratos que tengan por objeto la subcontratación de personal, pues van a ser ilegales y por ende nulos. Y bueno, la multa por realizar esa subcontratación prohibida va de 179,240 pesos a 4,481,000. Entonces, por eso hay que revisar si estamos en ese esquema o no, porque las multas sí son grandes. Imaginemos que la autoridad imponga la multa mayor, pues son 4,5 millones de multa. Entonces, hay que poner atención, sobre todo lo que se está haciendo actualmente en regularización o reestructura corporativa o de negocio en las empresas, precisamente es por estas multas que son altísimas. Por ejemplo, ese es dedicarse a la subcontratación prohibida, que es a la que señala el artículo 12. Pero, por ejemplo, hay otra multa que es de la misma cantidad, en donde la infracción es prestar servicios de subcontratación sin registro. También esto es muy delicado y va de la mano con lo que señalaba yo ayer en la sesión, en cuanto a que, bueno, ¿qué es poner a disposición? Porque poner a disposición es un concepto jurídico ambiguo, indeterminado, que utiliza la ley y no sabemos si caemos o no. El riesgo, lo que les comentaba ayer, ante el riesgo, pues mejor exigir el registro a todos los proveedores de servicios, e incluso si somos prestadores de servicios, también inscribirnos, porque prestar servicios sin contar con ese registro, pues nos pueden multar con estas cantidades, ¿no? 179,240 hasta 4,5 millones aproximadamente de pesos. Y a nuestra contraparte, ya sea que contratemos, que nosotros prestemos el servicio o nos presten servicio, a la contraparte, beneficiarse de la subcontratación en contravención de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, pues es una multa por la misma cantidad. Entonces son altas las multas y bueno, no se diga si aparejado con esto, todas las consecuencias que vamos a ver fiscales y de seguridad social que se nos van a venir encima. Entonces, sí es importante revisar si somos prestadores de servicios o si consumimos prestación de servicios, para no incurrir en estas conductas señaladas como infractoras. Por eso también se entiende que el no permitir la inspección de la Secretaría del Trabajo, pues tenga estas multas altas igualmente. Nos vamos a la que sigue, Fer, por favor. Bueno, nos vamos a la Ley del Seguro Social. ¿Qué se reformó en la Ley del Seguro Social? Bueno, la Ley del Seguro Social obliga a que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas cumpla con la Ley Federal del Trabajo, es decir, con todos los requisitos en cuanto a que se cuente con el registro patrón, el registro ante la Secretaría del Trabajo, y
y que no se infrinjan sobre todo las disposiciones que prohíben la subcontratación de personal. Entonces, esto va en armonía, la ley del Seguro Social con la Ley Federal del Trabajo. Es otro de los ordenamientos que se reformó. Pues vamos a la siguiente, Fer, por favor. ¿Qué obligaciones hay en la Ley del Seguro Social? Es una de las cargas administrativas que impone la ley, y tenemos que hay obligación de proporcionar al Seguro Social información cuatrimestral de las partes del contrato, nombre, RFC, domicilios, correo electrónico y teléfono, y de cada contrato, el objeto, periodo o relación de trabajadores u otros sujetos con nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, además de la copia del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, todo va en armonía, y tenemos que dar todos estos datos al Seguro Social. Recordemos que la obligación que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los contratos únicamente refiere que se tienen que señalar, que se tiene que indicar el número aproximado de trabajadores que van a intervenir, pero en el Seguro Social ya nos imponen como obligación formal informar el nombre de los trabajadores, nombre y salario. Esa es de las principales obligaciones ante el Seguro Social. Nos vamos a la siguiente, Fer, por favor. ¿Qué pasa si no presentamos esta información? Pues bueno, nos podemos hacer acreedores a una multa que va de los 44,810 pesos hasta los 179,240 por no presentar o por presentar fuera del plazo. Es decir, aquí podríamos hablar, habría una aparente contradicción en cuanto al cumplimiento espontáneo. Es decir, ¿cuál es el cumplimiento espontáneo? Bueno, pues el cumplimiento espontáneo es que consiste básicamente en que no se van a generar multas si cumplimos las obligaciones fuera de plazo, pero siempre y cuando no medie requerimiento de la autoridad. Por eso es cumplimiento espontáneo. Es decir, yo me doy cuenta que incumplí con presentar dentro del plazo alguna información, alguna obligación formal o de pago ante la autoridad, pero espontáneamente corrijo ese incumplimiento y cumplo con la obligación sin que medie requerimiento de la autoridad. Eso se conoce como cumplimiento espontáneo. Entonces, el Código Fiscal señala que en ese caso de cumplimiento espontáneo no se van a generar multas. Pero en este caso, en el caso de la Ley del Seguro Social, sí contempla una multa por presentar esta información fuera de plazo. Entonces, podría haber una aparente contradicción entre esas dos leyes y la autoridad podría multar incluso aunque la obligación se presente espontáneamente. Entonces, hay que tener cuidado con este cumplimiento. Sí, en la siguiente, por favor, Fer. Igualmente, hay una responsabilidad solidaria, se modifica la responsabilidad solidaria que conocíamos ante el Seguro Social. Y señala la Ley del Seguro Social que la persona que contrate servicios o la ejecución de obras con otra persona que incumpla las obligaciones de seguridad social va a ser responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados. ¿Cómo funcionaba antes de la reforma la responsabilidad solidaria? Bueno, en realidad antes era una responsabilidad que en derecho se conoce como responsabilidad subsidiaria. Es decir, si incumple el obligado principal, entonces vamos por lo que resta de la obligación o por la totalidad de la obligación. En caso de que no haya cumplido de forma parcial el obligado principal, vamos de forma subsidiaria, es decir, agotado un procedimiento contra el deudor principal, vamos contra el segundo. Solamente así podía determinarse una responsabilidad solidaria en el caso de una subcontratación o de outsourcing o de una
terciarización, todos estos conceptos que se manejaban antes de esta reforma, había esa responsabilidad solidaria. Entonces, el Seguro Social tenía que emplear un procedimiento primero contra el deudor principal y agotado contra el deudor solidario. Ahora no, ahora puede iniciar el proceso contra cualquiera de los dos, porque con esta información que va a tener el Seguro Social, imaginemos una empresa que se dedica a la construcción y que subcontrata servicios, el Seguro Social puede ir a determinar cuotas obrero patronales incumplidas con cualquiera de los dos, ya sea con el contratista o con el contratante, aunque el titular de la relación laboral con los trabajadores sea, por ejemplo, el contratista. Puede ir con el contratante y determinar cuotas obrero patronales y cobrárselas directamente, sin necesidad de pasar con el contratista. Esta es la gran reforma en materia de responsabilidad solidaria para efectos del Seguro Social. Ahora, nos vamos a la siguiente, por favor, Fer. Te estoy diciendo, Fer, perdón, Jorge. Bueno, vamos a la ley del Infonavit. En la ley del Infonavit, ¿qué obligaciones establece? Aquí la obligación es cuatrimestral, no es trimestral como en la ley del Seguro Social. Y se tiene que proporcionar la siguiente información de los contratos, que son los datos generales, con los contratos de servicio, montos de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, la determinación del salario base de la aportación y la copia del REPSE, es decir, del registro ante la Secretaría del Trabajo. Perdón, aquí está, en esta lámina son obligaciones del Infonavit. Arriba vamos a corregir, es ley del Infonavit, no es ley del Seguro Social. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, son reformas estas fueron pocas reformas a los artículos de la ley del Seguro Social y de la ley del Infonavit, pero van en armonía con la ley federal del trabajo. También se modificó en la parte relativa el Código Fiscal de la Federación y tenemos que las reformas fueron las siguientes. Bueno, señala el Código Fiscal que no van a ser deducibles ni acreditables los pagos por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Y cuando los trabajadores del contratista hayan sido transmitidos por el contratante por cualquier figura jurídica. Aquí lo que señala, la realidad es que es una mala redacción del Código Fiscal, pero tratando de entender en el contexto de la reforma, de forma conjunta con todos los demás preceptos que se modificaron en la reforma, lo que quiere decir es que no van a ser deducibles ni acreditables los servicios que se subcontraten, pero que estén relacionados con el objeto social y con la actividad preponderante del contratante. Por eso es necesario que hagamos un examen de nuestro objeto social y de nuestra actividad preponderante, que son dos cosas distintas. Por ejemplo, nuestra actividad preponderante puede ni siquiera estar en el objeto social. Entonces, deben tomarse en cuenta estos dos conceptos, el objeto social y la actividad preponderante. La actividad preponderante, ¿cuál es? El reglamento del Código Fiscal señala que la actividad preponderante es la actividad por la cual recibimos la mayor parte de nuestros ingresos. No es que sea el 50% más 1 el que determine nuestra actividad preponderante, porque podemos tener 30, 30, 30 y 10. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad preponderante? Probablemente ahí es muy complicado saberlo. Pero lo que dice el reglamento es que es la mayoría de los ingresos. Por ejemplo, en este ejemplo que ponía, si tenemos 30, 30, tenemos 60 y 40%, la mayor parte es el 40%. Entonces, esa es nuestra actividad preponderante. En otro ejemplo, podemos tener incluso
20% de una actividad, 20, 20, 20, vamos 60, un 30%, 90 y un 10%. El 30% va a ser nuestra actividad preponderante, porque es la mayor parte de los ingresos en comparación con los demás. Entonces, así es como se determina la actividad preponderante. Y hay obligación de señalar nuestra actividad preponderante. Hay obligación fiscal de presentar un aviso por estos cambios en la actividad de cada contribuyente. Entonces, es importante tanto presentar el aviso como identificar cuál es nuestra actividad preponderante y cuál es nuestro objeto social para que todo esté en regla en cuanto a la subcontratación. Ahora, les puedo adelantar que las reformas fiscales como tales, hablando del Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y Ley del IVA, entran en vigor hasta el 1 de agosto. Todavía no están en vigor. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo ya entró en vigor, es decir, ya se prohíbe la subcontratación, ya se establece como requisito que se tenga el registro en el REPSE y una serie de obligaciones adicionales para el rubro de subcontratación. Entonces, si no cumplimos con esos aspectos, incluso aunque no haya entrado en vigor esta reforma, la autoridad puede rechazarlos como deducibles o acreditables. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y hay algunas tesis, algunas resoluciones, incluso de la Corte, en donde se ha dicho que la autoridad fiscal es competente para interpretar la legislación laboral para determinar los efectos fiscales. Porque hubo algunas defensas de los contribuyentes, sobre todo en materia de, justamente de outsourcing, en donde la defensa consistía en señalar, la autoridad fiscal no es la autoridad competente para determinar qué tipo de relación existe, qué tipo de relación laboral existe, porque no puede interpretar la Ley Federal del Trabajo, sino únicamente está obligada a constatar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y lo que se señaló en tribunales es que la autoridad fiscal sí está facultada para interpretar cualquier disposición, incluso las laborales, pero para efectos fiscales, para únicamente determinar los efectos fiscales. Entonces, podríamos estar en un supuesto en que se incumpla con la legislación laboral y la autoridad fiscal, bajo esa óptica, rechazar las deducciones y acreditamientos, aun cuando no haya entrado en vigor la reforma que prohíbe la deducción y acreditamiento. Entonces, por eso es importante cuidarlas desde este momento. Y el otro supuesto es que los trabajadores del contratista hayan sido transmitidos por el contratante por cualquier figura jurídica. Es decir, que esto es una cláusula antielusión, porque anticipándose la ley a que alguna empresa diga, bueno, antes de la reforma o después de la reforma, transmito los trabajadores a un contratante y mejor que él me preste servicios, y así de cierta manera puedo evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales o fiscales incluso. Entonces, este candado también está hecho para eso. No se pueden transmitir los trabajadores por ninguna figura jurídica a nuestro prestador de servicios, porque la ley presume que nos estamos deshaciendo de nuestros trabajadores para incumplir la ley fiscal y laboral. Y también el otro aspecto que señala el Código Fiscal de la Federación es que cuando los trabajadores abarquen las actividades preponderantes del contratante, es decir, no puedo subcontratar servicios que abarquen mi actividad preponderante, que es lo que ya comentamos. La siguiente, por favor.
Y dice que solo serán deducibles los servicios especializados o ejecución de obras especializadas cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria. Entonces nos reiteran mucho estos dos rubros, actividad preponderante y el objeto social. Cualquiera de los dos. Es decir, tenemos que tener en cuenta los dos. Sí, pueden no formar parte del objeto social, pero sí de la actividad preponderante. Entonces no serán deducibles ni acreditables. O al contrario, pueden no formar parte de la actividad preponderante, pero sí del objeto social. Incluso tenemos que hay empresas que tienen un objeto social, bueno, la mayoría tiene un objeto social amplísimo. Antes la cultura jurídica, cuando se constituye una empresa, era ponle todo, o sea, para que te puedas dedicar a todo y no tengas limitaciones. Ahora es al revés. Ahora regresamos a que únicamente se le debe poner en el objeto social a lo que realmente nos dedicamos. Porque si hay actividades que incluso jamás hayamos ejercido, sobre todo servicios, prestación de servicios, pues resulta que ahora no los vamos a poder subcontratar por estar en el objeto social. O sea, por estar ahí anotados ya no vamos a poder subcontratarlos y podemos caer en la no deducibilidad y en todo lo demás que acabamos de señalar en materia de subcontratación. Sí, a la siguiente, por favor. También va a haber responsabilidad solidaria. Esta responsabilidad solidaria es directa. Regularmente estábamos acostumbrados en materia fiscal a que la responsabilidad solidaria se podía dar por algún evento extraordinario o algún incumplimiento extraordinario por parte de las empresas. Pero en este punto, la realidad es que son responsables solidarios o responsables solidarias directamente. No se necesita ninguna condición. Es decir, son responsables solidarias en materia de subcontratación por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores. Es decir, si hay algún incumplimiento, quienes reciban los servicios van a ser responsables solidarios de los empleados de sus proveedores de servicios. Entonces, es una responsabilidad solidaria directa. Directa me refiero a que no es subsidiaria, sino que es tal cual una responsabilidad solidaria. Entonces, tenemos responsabilidad solidaria en materia laboral, tenemos responsabilidad solidaria en materia de seguridad social, seguro social, Infonavit, y tenemos responsabilidad solidaria en materia de, sobre todo, de impuestos sobre la renta, que es el que se causa por el personal. No hay ninguna excepción. Como lo comentaba la sesión pasada, podremos pensar que el cumplir con las obligaciones de estar dado de alta, de estar registrado en el REPSE, de enviar la información cuatrimestral del Seguro Social, la información trimestral del Infonavit, es más, cumplir con todos los requisitos legales y liberarnos de la responsabilidad solidaria, pero no, la ley no señala ninguna excepción. Aún así, somos responsables solidarios. Entonces, eso no hay, no nos lo quitamos con el cumplimiento de las demás obligaciones, que es también parte de la reforma, es una responsabilidad solidaria directa. Nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, además, también se modificó el apartado relativo a los delitos fiscales y señala que la defraudación fiscal calificada se va a dar por utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal no deducible ni acreditable. Es muy grave porque aunque el objeto aparentemente sea lícito, por el hecho de subcontratar algo que no es deducible, pues nos puede dar lugar a una imputación penal. Entonces, desde mi punto de vista es excesivo, pero pues está la amenaza. Entonces, hay que ser cuidadosos con todo esta reforma. Si nos vamos a la siguiente, por favor.
Bueno, y además, si el monto excede de 8,695,470 pesos, pues entonces tenemos que la prisión preventiva es oficiosa, es decir, no hay libertad con la sola presentación de la querella por parte del SAT. Se hace, el imputado se hace acreedor a prisión preventiva oficiosa, no puede llevar el proceso en libertad, no hay acuerdos reparatorios y puede aplicarse la extinción de dominio en términos del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley de extinción de dominio. Esto sin dejar de lado el tema de la responsabilidad penal de las empresas previsto en el Código Nacional de Procedimientos Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, ahora las empresas son responsables de los delitos que cometan sus directores o empleados cuando no hayan tenido el deber de cuidado necesario. Entonces, pueden ser responsables y la pena obviamente no consiste en meter a la cárcel, a la ficción jurídica de la empresa, sino más bien puede ser responsable de materia desde el aspecto económico o incluso se puede decretar su extinción, su liquidación. Eso también puede ser una consecuencia de un proceso penal. Y nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA también se reformaron, obviamente con todos estos requisitos y sobre esta misma base de la reforma laboral. Y como requisitos de las deducciones, pues tenemos que el contratante debe obtener del contratista copia simple de su registro en el REPSE, los FDIs de nóminas de los trabajadores que le hayan proporcionado el servicio, el recibo de pago expedido por la institución bancaria del pago de las retenciones y el comprobante de pago de las cuotas obrero-patronales del IMSS, así como de las correspondientes al Infonavit. Es decir, vamos a tener que darle a nuestro contratante o vamos a tener que exigirle al contratista todos estos documentos en relación con su personal. Pero les repito, aún así no se quita uno la responsabilidad solidaria, esta sigue latente. La que sigue, por favor. ¿Qué va a pasar con la famosa retención del IVA de la que hablábamos al inicio de la sesión pasada? La que está prevista en el artículo 1A, pues desaparece. Ya con todos estos requisitos desaparece porque recordemos que este requisito, más bien este elemento de retención, se dio para tratar de detener la subcontratación o el outsourcing abusivo que de acuerdo con las exposiciones de motivos utilizaban muchas empresas. Entonces, con toda esta reforma ya se elimina porque pues ya no es necesario, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué requisitos tenemos para el acreditamiento de IVA? Bueno, pues que muy similares a los del ISR, el contratante debe obtener la copia simple del registro en el REPSE, la declaración del IVA y el acuse de recibo de pago también del mismo periodo, y la documentación debe entregarse y recabarse a más tardar el último día del mes siguiente, aquel en que el contratista haya efectuado el pago. Es decir, después de que se pague al contratista, se tiene hasta el último día del mes siguiente para recabar toda esta información. Y también señala la ley del IVA que en caso de no recabar la información, debe presentarse declaración complementaria en la que se disminuyan los montos que se hubiera acreditado. Es decir, solamente por no tener esa información no va a ser acreditable y hay obligación de presentar declaración complementaria en la que se disminuya ese acreditamiento. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y por último, el calendario de cumplimiento, que este es muy importante. Ya muchas fechas pasaron, pero estamos a tiempo de algunas otras. El 23 de abril se publicó la reforma en el Diario Oficial. El 24 de abril entró en vigor, o sea, al día siguiente entró en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social y a la Ley del Infonavit. Si nos fijamos, no entró en vigor
el aspecto fiscal en el Código Fiscal de la Federación, el ISR ni la ley del IVA. El 24 de mayo se publicaron las reglas del REPSE, es decir, las reglas que emitió la Secretaría del Trabajo para señalar el procedimiento a seguir para la obtención del registro de empresas de servicios especializados, de servicios obras especializadas. El 7 de junio venció el plazo de, a ver, perdón, oye, a ver, estoy viendo aquí algo que se había cambiado. Oye, Jorge, te mandé una presentación hace un ratito. ¿Es el comprobante que dio Araceli? En donde venía otro calendario, que aquí tenemos otras fechas que por algún momento, en algún motivo habían estado mal, pero ya están correctas por lo que te mandé hace... Sí, disculpa, pero no tengo acceso ahorita a mi correo. Tengo problemas con el servidor. Si gustas compartirme a través de... Vamos a ver si ahora sí me dejan compartir pantalla. Ya básicamente es el calendario. Vamos a ver. ¿Es aquí? A ver, ahí se ve. Sí, sí se visualiza. Ahí se ve. Ah, perfecto. Ok. Bueno. Este es el calendario. Este es el calendario. El 23 de abril se publicó la reforma. 24 de abril entró en vigor para estos ordenamientos. Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit. El 24 de mayo se emitieron las reglas para el REPSE, para el registro de empresas de servicios especializados u obras especializadas. El 7 de junio venció el plazo para presentar el amparo como norma autoaplicativa, es decir, venció el plazo de 30 días siguientes a la entrada en vigor de la reforma para presentar el amparo. Se tienen dos fechas para presentar amparo. Dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor o dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación. Esta fecha ya pasó, entonces lo único que nos queda es, en caso de que queramos acudir al amparo, hay que hacerlo dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación. ¿Y cuál sería este acto de aplicación? Sería el registro en el REPSE. Ya cuando obtenemos el registro en el REPSE, ahí se nos están aplicando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y con todo lo que ello conlleva. Entonces se tendrían 15 días a partir de la obtención del registro para la presentación del amparo. ¿Qué se busca con el amparo? Bueno, en lo personal, lo que nosotros estamos señalando como violación, sobre todo es la falta de precisión y la inseguridad jurídica en la que estamos ante la indefinición de la puesta a disposición. Porque de ahí, en ese concepto descansa toda la reforma laboral. Y como segundo concepto importante es que nos limita el derecho humano a la libertad de trabajo y lo condiciona a que estemos al corriente de las obligaciones fiscales, lo cual, pues, desde nuestro punto de vista es excesivo, porque el derecho humano a la libertad de trabajo es como, valga la redundancia, es un derecho humano el cual está obliga al Estado a respetarlo, a garantizarlo, a promoverlo y a impulsar todo lo que está en sus manos para la protección de este derecho humano. Entonces es excesivo que se anule de forma total con el pretexto recaudatorio fiscal. Porque vamos, desde nuestro punto de vista, el fisco tiene todas las herramientas y todos los
los medios legales idóneos y suficientes para hacer cumplir las disposiciones fiscales. No nos tienen que quitar la libertad de trabajo para que cumplamos con las obligaciones fiscales, lo cual también pues, es un contrasentido, ¿no? No puedo trabajar. Si no puedo trabajar, no puedo cumplir con las obligaciones fiscales. Si es que estuviéramos en un caso de, por ejemplo, de no pago de impuestos, oye, no puedo pagar los impuestos o tengo un adeudo, pero si no trabajo no puedo pagarte lo que te debo, pues se puede volver un círculo vicioso como lo comentábamos. Eso es lo que básicamente se impugna en el amparo y lo que se busca es que obviamente estos no que se eche para atrás y que se vuelva al tema de outsourcing anterior, sino más bien que estos excesos se corrijan y no se contemplen en la ley para todos todos los problemas en que pueden meter a las empresas. Bueno, el 22 de junio venció el plazo para que el Infonavit emitiera las reglas, también para la información que se tiene que presentar ante este órgano, lo cual pues no ha hecho, no ha publicado las reglas, entonces en cualquier momento las puede publicar. El 9 de julio, aquí esto no viene en la ley, pero bueno, sí viene, pero no viene como tal. El 9 de julio es la fecha límite para presentar el registro. ¿Por qué? Porque el 22, aquí tenemos, por ejemplo, vemos más abajo, el plazo para contar con el registro es el 11 de agosto. El 11 de agosto es el plazo que tenemos para contar con el registro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Presentarlo antes. ¿Qué tan antes? Bueno, la ley le da 20 días a la Secretaría del Trabajo para resolver sobre la solicitud de registro y en caso de que no resuelva, tenemos que instar una vez más, es decir, pedirle que resuelva y si no resuelve, entonces dentro del plazo de 3 días siguientes se tiene digamos, por realizado el registro para todos los efectos legales. Es decir, como un registro ficto, que desde mi punto de vista también es un problema porque no podemos ir con algún proveedor o no podemos, como contratante de servicios, asegurarnos de que efectivamente la Secretaría no le ha contestado a la empresa. Es decir, no podemos quedarnos con la seguridad jurídica con un registro ficto. Entonces, bueno, pero así está. Entonces, en realidad tiene la Secretaría 23 días, alrededor de 23 días para resolver. Entonces, si consideramos que el plazo máximo para tener nuestro registro o que los proveedores cuenten con el registro es el 11 de agosto, entonces tenemos que contar 23 días antes de esa fecha para presentar el registro. Por eso la fecha de presentación de la solicitud de registro la señalamos como el 9 de julio. También hay un plazo para migrar trabajadores. Recordemos que, de acuerdo con la reforma, la sustitución patronal no se da si no se transmiten activos. Pero hay un plazo de gracia, dice la ley. Bueno, dentro de un cierto periodo te doy de plazo hasta el 22 de julio para que si estás operando con alguno de estos esquemas que ahora está prohibido, puedas migrar a los trabajadores sin necesidad de transmitir los activos. Entonces, ese plazo vence el 22 de julio. El 22 de julio también vence el plazo para proporcionar información al IMSS. Bueno, el 11 de agosto es el plazo máximo para contar ya con el registro. Y el 1 de agosto entra en vigor el Código Fiscal, la reforma a la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto al valor agregado. Por último, el 1 de enero de 2022 entra en vigor para el gobierno. Es decir, el gobierno también se le prohíbe de cierta manera la subcontratación, aunque aquí es un tema distinto porque dice la reforma que sí se permite al sector gobierno la subcontratación de servicios especializados, pero aquí no define qué se debe entender por servicios especializados. Si nos vamos a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues nos vamos con que el objeto social
tiene que ver para definir si son especializados o no, o la actividad preponderante, de acuerdo con el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Pero resulta que el gobierno no tiene ni objeto social ni actividad preponderante. Entonces no hay manera de definir qué tipo de servicios especializados va a subcontratar. Lo que nos da nos puede dar la guía que va a presentar muchos problemas de interpretación, o que incluso el mismo gobierno puede seguir efectuando este tipo de esquemas. De mi parte es todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, o damos el plazo, damos un receso de 5 minutos para que podamos entrar a la sesión de preguntas y respuestas, así como la sesión pasada. Sí, si gustan, tomamos los 5 minutos de receso y regresamos para la sesión de preguntas y respuestas. Listo, maestro. Si gustan, comenzar con la sección de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos o colocarlos a través del chat. A ver, la primera pregunta dice que si nos van a compartir la presentación. Sí. Sí, estas se las enviaremos a los correos electrónicos con los cuales se registraron una vez terminada la actividad del día de hoy. A mí me dijeron que este público, este grupo era muy participativo y muy activo. No dejen mal a la JA, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Algún caso en particular que quieran plantearle al maestro? Israel, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Nosotros tenemos el contador es externo. ¿Deberíamos de tener su expediente aquí en la fundación? Su expediente en cuanto a prestador de servicios. ¿Cómo presta el servicio el contador? ¿Qué lleva? ¿Contabilidad? ¿Cálculo de impuestos? La contabilidad. ¿No tiene personal, digamos, que se pudiera considerar a disposición de la empresa? ¿Trabajadores a disposición de la empresa? No. Es totalmente externo. Sí. No, en mi opinión, no hay que tener ese respaldo. No hay que exigirle el REPSE porque es un servicio independiente que no implica la puesta a disposición de personal. Él hace sus funciones en su despacho con su gente. Ustedes únicamente, supongo, le mandan la información mensual y el contador se encarga del registro, cálculo de los impuestos y demás. Sí, así es. Sí, no, desde mi punto de vista, no. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, con gusto. Perdón, Israel, una pregunta. Sí. Para entonces, nosotros como fundaciones, ¿cuál es el plazo por el cual tenemos que pedirle a nuestros prestadores de servicios el registro? En caso de que cayéramos en estos supuestos, ¿no? Bueno, ya se los pueden estar pidiendo desde hoy, pero el plazo para que ellos tengan el registro y se los presenten es el 11 de agosto. Ok, pero podría darle la oportunidad hasta el 11 de agosto de que me dé ese registro. Así es. Y yo ya no tendría ninguna una multa o repercusión por parte de la autoridad. Sí, como comentábamos, en el caso de una inspección de la Secretaría del Trabajo,
si advierte que hay puesta a disposición y que se está prestando el servicio y que no se tiene el registro, pues procede una multa que, como decíamos, la máxima es hasta 4.5 millones. Ok. Si no se tiene el registro para esa fecha, entonces sí hay ese riesgo, tanto O sea, para el proveedor como para la asociación. Ok. Y otra pregunta más. En el caso de, bueno, a lo mejor esto es una pregunta fuera de contexto, pero las empresas que son holdings, tendríamos que hacer también el cambio del objeto social, porque como tú bien decías, unas son muy amplias, los objetos, y no tienen empleados. Y no tienen Podría. empleados. Ujú, Bueno, la holding, hablando de empresas del grupo, hay ujú, que ver qué servicios se le prestan a la holding, ujú. ¿no? Básicamente son contables, Ujú, legales, pero realmente no tiene otros servicios como tal, pero su objeto sí es amplio. ujú. Sí, lo que permite la Ley Federal del Trabajo es que si esos objetos no están más bien, si esos servicios contables, financieros, em, legales, Legales. Ujú, no están en el objeto de la holding, se los puede prestar otra empresa del grupo. Pero ujú. si sí tiene ese objeto social, la holding, hay que quitarlo para que pueda subcontratarlos. Si no, tendría que contratar a sus propios abogados, contadores, financieros, etcétera. Ok, sí tendríamos, o sea, se tendría que contratar como empleados entonces. Sí, sí, Si no se absorber hace el cambio. sí, sí. Y aquí lo que conviene en las empresas del grupo es que una de las empresas se dedique a prestarles esos servicios a todas las demás, pero hay que cuidar que todas las demás no Se tengan quiten ese el objeto. objeto. Ujú. Ok, gracias. Sí, con gusto. A ver, aquí estoy leyendo otra pregunta. Dice, ¿qué sucede si te registras y no estás obligado? Mm, bueno, eso es lo que pues generalmente estamos haciendo. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, primero, pues hay que sujetarse a todas los requisitos y obligaciones adicionales que conlleva el estar registrado. Eso es la primera consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la Secretaría del Trabajo ya va a tener ese registro, la cual puede compartir con otras autoridades y en caso de que no se cumplan las demás obligaciones, pues puede crear problemas para la empresa. Entonces, eso sería lo primero, si se registra y no se está obligado. Ahora, en caso de alguna sanción, en caso de alguna consecuencia, por ejemplo, de los clientes o con alguna autoridad, em, pues podría defenderse, es que me registré por error, me registré por error. Entonces, lo que hemos recomendado en algunos casos es que, bueno, en todos los casos se registren, pero en algunos específicos que consideramos que no podría considerarse puesta a disposición, planteamos, bueno, presentamos el amparo, pero como segunda prevención, lo que cuidamos es presentar una consulta ante la Secretaría del Trabajo exponiéndole claramente en qué consiste la actividad para que nos confirme si estamos obligados o no. Que lo ideal pues es que nos conteste que no estamos obligados si es que no hay ningún elemento que así lo defina, ¿no? Entonces, si es por error, entonces sí habría que presentar esa solicitud para estar seguro, ¿no? Y evitar cualquier contingencia futura. Ahora, no sé si está claro, Lucy. Sí, gracias. Ok. Bueno, también nos pregunta la contadora Mariela, ¿cuál sería la diferencia con un servicio de honorarios? Se podría pensar, bueno, servicio de honorarios realmente no existe. Es qué tipo de servicio es porque todos los servicios, sobre todo los profesionales o incluso los que no son profesionales, se cobran honorarios. Pero aquí entiendo que es servicio de prestación de servicios, ¿no?
¿Se podría pensar en algún momento que es un servicio especializado? Por ejemplo, una editorial paga por honorarios a una editora. Un diseñador se consideran servicios especializados, pero por nómina. No, aquí lo que el distintivo es que se pongan trabajadores a disposición del contratante. Entonces, si ellos si ellos prestan el servicio en lo personal, pues no son patrones, no ponen a disposición personal. Entonces, no hay ninguna obligación de exigirles el registro, a menos que, por ejemplo, que la editora tenga un equipo de trabajadores que vayan o que realicen la ejecución del contrato. Ahí habría posibilidad de pensar que sí se le puede, sí se le debe exigir el registro porque sus trabajadores de cierta manera los pondría a disposición de la empresa, pero en lo personal no. O sea, el requisito es que haya trabajadores. Entonces no hay ninguna obligación. ¿Y se les tendría que pagar por nómina? Pues no. No, aquí, bueno, el riesgo de este tipo de servicios es que si es el único cliente, si son los únicos ingresos, si está bajo un horario, demás, bueno, pues podría actualizarse una responsabilidad laboral frente a los prestadores de servicio en lo personal, pero no tendría nada que ver con el REPSE. ¿Alguna otra duda o comentario? Pueden activar también sus micrófonos. ¿Algo que quieras agregar, Israel? No, de mi parte, pues solo agradecerles el tiempo de escuchar esta charla, de participar con sus preguntas y también agradecer a la JAP por esta oportunidad de análisis, de compartir esto nuevo que en realidad no todos somos expertos y estamos intentando entender todavía la reforma laboral. Entonces, por mi parte sería todo. Ok, me voy a permitir hacer uso de la pantalla para hacer entrega virtual de un agradecimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada a Israel Payán Escalante por su participación en la sesión de formación y desarrollo reforma sobre subcontratación. Muchas gracias, Israel. Sí, muchas gracias a la JAP por este diploma y pues aquí estamos a sus órdenes. También agradezco la participación de nuestro grupo. Muchas gracias. Esperamos que sus dudas hayan sido resueltas. Y también agradecemos la intervención de nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, María Fernanda Velázquez. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. No olviden dar respuesta a la evaluación de satisfacción a través de la liga que les llegó el día de hoy a sus correos electrónicos. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias, Israel. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gusto en saludarlos. La diferencia con un servicio de honorarios. Se podría pensar, bueno, servicio de honorarios realmente no existe. Es qué tipo de servicio es porque todos los servicios, sobre todo los profesionales o incluso los que no son profesionales, se cobran honorarios. Pero aquí entiendo que es servicio de prestación de servicios, ¿no? ¿Se podría pensar en algún momento que es un servicio especializado? Por ejemplo, una editorial paga por honorarios a una editora. Un diseñador se consideran servicios especializados, pero por nómina. No, aquí lo que el distintivo es que se pongan trabajadores a disposición del contratante. Entonces, si ellos si ellos prestan el servicio en lo personal, pues no son patrones, no ponen a disposición personal. Entonces, no hay ninguna obligación de exigirles el registro, a menos que, por ejemplo, que la editora tenga un equipo de trabajadores que vayan o que realicen la ejecución del contrato. Ahí habría posibilidad de pensar que sí se le puede,
sí se le debe exigir el registro porque sus trabajadores de cierta manera los pondría a disposición de la empresa, pero en lo personal no. O sea, el requisito es que haya trabajadores. Entonces no hay ninguna obligación. ¿Y se les tendría que pagar por nómina? Pues no. Aquí, bueno, el riesgo de este tipo de servicios es que si es el único cliente, si son los únicos ingresos, si está bajo un horario, demás, bueno, pues podría actualizarse una responsabilidad laboral frente a los prestadores de servicio en lo personal, pero no tendría nada que ver con el REPSE. ¿Alguna otra duda o comentario? Pueden activar también sus micrófonos. ¿Algo que quieras agregar, Israel? No, de mi parte, pues solo agradecerles el tiempo de escuchar esta charla, de participar con sus preguntas y también agradecer a la JAP por esta oportunidad de análisis, de compartir esto nuevo que en realidad no todos somos expertos y estamos intentando entender todavía la reforma laboral. Entonces, por mi parte sería todo. Ok, me voy a permitir hacer uso de la pantalla para hacer entrega virtual de un agradecimiento a nombre de la Junta de Ciencia Privada a Israel Payán Escalante por su participación en la sesión de formación y desarrollo reforma sobre subcontratación. Muchas gracias, Israel. Sí, muchas gracias a la JAP por este diploma y pues aquí estamos a sus órdenes. También agradezco la participación de nuestro grupo. Muchas gracias. Esperamos que sus dudas hayan sido resueltas. Y también agradecemos la intervención de nuestra intérprete de lengua de señas mexicanas, María Fernanda Velázquez. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. No olviden dar respuesta a la evaluación de satisfacción a través de la liga que les llegó el día de hoy a sus correos electrónicos. Muchas gracias y excelente tarde. Gracias, Israel. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gusto en saludarlos.